Bueno, chicos, cuarto año aviónica. Vamos con la devolución del TP, que hay un par que lo hicieron bien, sí, pero ahora lo vamos a explicar. Tester. Vamos a ponerlo para medir volt, ¿sí? Por 20 volt. Vamos a cambiar la punta de 10 amperes, lo ponemos acá, ¿sí? Y vamos a medir el voltaje de esta batería, porque vamos a hacer encender la lámpara para ver el por qué. Mido 12,28 volt. ¿Está bien? Si yo conecto este acá, se enciende la lámpara. Lo que vamos a hacer ahora es medir la corriente que circula. Previo, vamos a ponerlo en 10 amperes. Cambiamos la punta para medir corriente 10 amperes. Ponemos la lucecita para que se vea. ¿Sí? El amperímetro se conecta en serie. La luz se enciende, vamos a cambiar las puntas porque ahí indico menos, pero es lo mismo, no pasa nada. Ahí está. Fíjense, 0,4 amper. 0,4 amper, que serían 400 miliamperes. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar, ¿sí? En la hojita, corramos esto y hagamos las cuentas. Nosotros tenemos la batería que tiene 12,3 volt, positivo, negativo. Lo conectamos con la lamparita, ¿sí? En este punto así, este es el otro punto de la lámpara, acá está el filamento, que es de tungsteno, ahí está. Y tenemos una intensidad de 0,4 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, por ley de Ohm, recordemos siempre el triangulito de la ley de Ohm, ampere, volt, ohms. Quiero calcular los los ohms, volt dividido ampere. Entonces, ohms es igual a 12,3 volt sobre 0,4 amperes. Eso me va a dar tanto como 12,3 dividido 0,4 igual a 30,75 ohms. ¿Está bien? Acá no hay ninguna duda. Medimos con el tester, ¿sí? Medimos con el tester la tensión, ¿sí? Y la corriente, y dio esto. Ahora vamos a ver si la lamparita tiene esos ohms. Entonces, vamos a conectar el tester para medir ohms. Vamos a hacerlo más cerquita acá, lo vamos a poner por 200 ohms, ¿sí? Conectamos el tester, pero fíjense, cometí un error, tengo que pasar la punta acá. Ojo cuando ustedes tengan su propio tester en cambiar las puntas de lugar, porque si dejo la punta acá y mido voltaje, que se mide en paralelo, quemo el tester, el fusible al menos, ¿sí? Ahora sí, medimos los ohms. 3 ohms, varía un poquito, ¿sí? Encendemos. Bueno, vamos a ponerlo así, 2,6 ohms. 2,6 ohms. ¿De acuerdo? Corramos el tester y vamos a los papeles. Y corramos la batería también. Tengo este valor, que es la resistencia calculada según la ley de ohms, ¿sí? Y este valor, 2,6 ohms, que es la resistencia medida. Hay mucha diferencia. La diferencia es muchísima, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Fíjense, cuando yo someto un elemento a altas temperaturas, ¿sí? Y esto es muy importante para entender lo que es un conductor y un aislador. Nosotros tenemos el cobre, como vimos al principio, Cu, que en su estructura atómica
el cobre tiene un núcleo, número atómico 29, ¿sí? Número atómico 29, y es del grupo 1. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Si es número atómico 29, quiere decir que tiene 29 electrones. Perdón, 29 protones en su núcleo. Y después tiene las órbitas, ¿sí? En esas órbitas, lo habíamos calculado, en la primera órbita tiene 2 electrones, en la segunda tiene 8, en la tercera tiene 18 y en la última tiene un electrón. Por eso decimos que es del grupo 1. ¿Está bien? Y tengamos en cuenta que el máximo de grupo es ¿cuánto? 8, que es la teoría del octeto. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente es un flujo de electrones. Si el cobre es del grupo 1, quiere decir que tiene 7 vacantes. 7 vacantes. ¿Sí? O sea que pueden entrar 7 electrones en la última órbita y así van pasando de átomo a átomo. Por ejemplo, el teflón, que es un aislador, es del grupo 8. O sea, ¿cuántas vacantes tiene? 0. 0. 0 vacantes. Por eso decimos que es, ¿sí? Decimos que es un aislador. 0 vacantes. ¿De acuerdo? Y en el medio de esto vamos a ver que está el semiconductor, que es lo que tenemos que empezar a estudiar. Pero, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, en cualquier material conductor, ¿sí? Por ejemplo, el cobre, vamos a poner Cu, tiene un coeficiente de resistividad que es 0,00165 ohms por metro sobre una sección de milímetro cuadrado. Pero esto es a 20 grados centígrados. Si la temperatura sube, ¿qué pasa? Un electrón de la órbita número 3, que tiene 18, sube acá, ¿sí? Por agitamiento molecular. Claro, la cantidad de electrones es la misma, sigue siendo 29, igual que los protones. ¿Está bien? No es que tengo un electrón más, sino que un electrón de una órbita más baja sube a la última órbita. Entonces, ¿qué pasa? Si sube un electrón acá, ¿ya cuántas vacantes me quedan? No tengo 7, tengo 6 vacantes. Y si sigo aumentando la temperatura y sube un electrón más, no tengo 6 vacantes, tengo 5 vacantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ohms aumentan. Aumenta la resistencia. Por eso hay una fórmula, que es esta que está acá, ¿sí? Que me dice que la resistencia final en un conductor es 1 más alfa por la temperatura. Alfa es el coeficiente de resistividad. En este caso, como es una lamparita, el filamento no es cobre, es tungsteno. ¿Está bien? Y el alfa del tungsteno es 0,005 ohms por grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que por cada grado centígrado sube 5 miliohms o 0,005 ohms. ¿De acuerdo? La temperatura de un filamento está en el orden de los 1800 grados centígrados, aproximadamente. Por eso las lámparas de filamento, que es la que descubre Edison, en realidad genera más calor que luz, ¿sí? Por eso hoy lo que se usa es la tecnología LED. Pero fíjense, supongamos que vamos a calcular la resistencia final a ver si más o menos nos da. Resistencia final. La resistencia inicial nos dio 2,6 ohms. Esto sería por 1 más 0,005 multiplicado por 1800, que serían grados centígrados. Eso me va a dar tanto como 1800 por 0,005 más 1 por 2,6. Fíjense, esta resistencia final me está dando 26 ohms. ¿Está bien? Y ahora sí, se acerca mucho más
a la resistencia que nosotros medimos, que era 30,75 ohms. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, no es magia, no es que la ley de Ohm no funciona, no es que el amperímetro mide mal, no es que la batería no tiene 12, sino que tiene, no sé, es simplemente conocimiento. Lo único que los va a hacer libre es esto, es el conocimiento. ¿Sí? Acá sí se cumple la ley de Ohm, perfectamente. Lo que ocurre es que al aumentar la temperatura de un filamento, ¿sí?, que está incandescente y que está a 1800 grados promedio, ¿sí?, la resistencia aumenta considerablemente. ¿De acuerdo? De 2,6 ohms se va prácticamente 10 veces más. ¿Sí? Que acá lo vemos en la comprobación de esta fórmula. ¿Y esto también para qué sirve? ¿Sí? Para entender lo que vamos a ver más adelante, que es empezar a estudiar el semiconductor. ¿Está bien? Dijimos que un material del grupo 1, vamos a ponerle G1, ¿sí?, tiene ¿cuántas vacantes? Vacantes 7. Ejemplo, el cobre. Por eso, ¿sí?, decimos que este material es que un conductor de la electricidad. ¿De acuerdo? En la otra punta tenemos, por ejemplo, no sé, el teflón, el poliuretano, ¿sí?, los plásticos, que son estructuras todas del grupo 8. ¿Sí? ¿Y cuántas vacantes tiene? Vacantes 0. Por eso decimos que este elemento, ¿sí?, es un aislador de la electricidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? En el medio tenemos los elementos del grupo 4. ¿Sí? Ejemplo, el silicio, que si lo buscan en la tabla periódica es del grupo 4. ¿Cuántas vacantes tiene? Si es del grupo 4. Vacantes 4. ¿Está bien? ¿Será un buen conductor? Y no, comparado con el cobre que tiene 7 vacantes, no. ¿Será un buen aislador? Y no, porque tiene 4 vacantes. Por eso, en definitiva, ¿qué es? Un semiconductor. Y esto del semiconductor es la base de toda la tecnología que hoy manejamos. Por eso tenemos que empezar a estudiarlo. Así que bueno, espero nos veamos pronto.